Bendiciones para todos. Esta es la parte número 8 de la iglesia del primer siglo en nuestra serie Los Postreros Días. En esta lección estudiaremos el Concilio de Jerusalén y los dos pactos. El Evangelio de Cristo, como mensaje, como poder de Dios para salvación, fue predicado por primera vez un primer día de la semana, 50 días después de la fiesta de las primicias, el día de la resurrección del Señor. Ese día de Pentecostés del año 33 se cumplió la promesa de Cristo y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. El apóstol Pedro, haciendo uso de las llaves del reino que se le habían otorgado, según Mateo 16:19, y ante una gran multitud de judíos de todas las naciones que habían asistido a la fiesta, anuncia: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. La respuesta de aquellos que habían sido compungidos en su corazón y convencidos por el Espíritu Santo fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 al 39. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Esa es la respuesta bíblica que debe tener, que debe dar la persona que entiende el Evangelio y lo obedece, no resistiéndose a la obra del Espíritu Santo. En la lección anterior estudiamos que el Evangelio se debe predicar, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, que el Evangelio se debe creer y que el Evangelio se debe obedecer, que es un todo. Yo debo predicar para que la gente crea en el Evangelio y debo predicar para que la gente obedezca el Evangelio. De la predicación que yo haga dependerá la obediencia de las personas. Si predico un Evangelio diferente, pues la respuesta va a ser una obediencia diferente. Pedro le predicó a estos judíos allá en el día de Pentecostés que Jesús había sido crucificado, que Dios le había hecho Señor y Cristo, y ellos, compungidos de corazón, respondieron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: obedezcan el Evangelio, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ellos recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Del Evangelio que usted predique viene la obediencia de los que le escuchen. Si predicamos un Evangelio diferente, la obediencia va a ser diferente. Esta respuesta de Hechos 2:41 es la respuesta bíblica que debe tener la persona que entiende el Evangelio y lo obedece, no resistiéndose a la obra del Espíritu Santo. Entre las palabras que había dicho Pedro estaban unas que hasta ese momento es muy probable que ni él mismo podría haber entendido, sino hasta años más tarde. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Para todos los que están lejos. ¿Qué tan lejos? Lejos físicamente, lejos espiritualmente. ¿Qué tan lejos? Lejos de Dios, sin lugar a dudas. Es Dios quien invita, quien llama, y lo hace todo el tiempo y de la misma manera, a través del Evangelio. Según de Tesalonicenses 2:14, a través del único evangelio
que predicaban Pedro, Pablo y los demás discípulos, tal como lo estudiamos en la lección anterior. ¿Cuán importante es predicar el evangelio correcto y no uno diferente, como lo estudiamos también en la lección anterior? El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Esa era la condición sine qua non de todos aquellos que no eran descendientes de Jacob, aunque también lo era la de muchos israelitas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Cuando Pedro mencionó esas palabras en aquel día de Pentecostés, para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor llamare, ni él ni sus oyentes entendieron lo que realmente significaban. Los gentiles serían parte del pueblo de Dios. 6 o 7 años más tarde, Dios iba a cumplir esa parte de la promesa. Era parte del pacto hecho con Abraham, cuando le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, tercera parte. No iba a ser nada fácil para un judío entender esto, comenzando con el mismo apóstol Pedro, quien no formaba parte del círculo religioso judío. ¿Cuánto más para aquellos fariseos y saduceos? Recordemos que Pedro fue un pescador de Galilea. Pedro ni ninguno de los apóstoles eran parte del círculo religioso judío. No formaba parte del Sanedrín y mucho menos de las escuelas teocráticas de aquel entonces. Pero si fue difícil para el apóstol Pedro siendo pescador de Galilea, ¿cuánto más a aquellos fariseos y saduceos? ¿Cuánto más a aquellos que pertenecían al Sanedrín? ¿Cuánto más le costaría al judaísmo aceptar que los gentiles iban a formar parte del pueblo de Dios? Dios, mis queridos hermanos, es un Dios cumplidor de promesas, es un Dios de orden. Si Él prometió algo, Él lo cumple, Él es fiel. Jesús le había dado las llaves del reino a Pedro, Mateo 16:19. Por lo tanto, era a este apóstol a quien le correspondería abrirle las puertas del reino a los no judíos. Ya se la había abierto a los judíos. Ahora le correspondería abrirle las puertas del reino a los gentiles, a los no judíos. ¿Cómo convencer a Pedro, quien consideraba como cualquier otro judío que era abominable juntarse o acercarse a un extranjero? Eso lo dijo Pedro en Hechos 10:28. ¿Cómo convencer a Pedro de eso? Le invito a escuchar los audioestudios sobre la conversión de Cornelio. Eso está en las lecciones 41 al 46 de nuestra serie El Evangelio en Acción, en este mismo canal de YouTube. Voy a dejar en la descripción el link, o usted puede ir a la playlist y buscar estudios evangelísticos, la lección 41 en adelante, la conversión de Cornelio. Te invito a que lo escuche porque es sumamente interesante la manera como Dios, o la manera que Dios empleó para llevar a Pedro hasta la casa de un extranjero. ¿Cómo lo convenció? Interesante, escúchenlo. Póngale pausa a este estudio y escuchen esos audios. Son audios cortos, son audios muy cortos, 8, 7, máximo 10 minutos, pero sumamente interesantes. Las puertas del reino de Dios, de la iglesia, habían sido abiertas para el pueblo gentil. Cornelio, un hombre con buenas intenciones y con buenas obras, había sido perdonado de sus pecados, no por la buena persona que era, sino por creer y obedecer el evangelio en las aguas del bautismo. La iglesia rápidamente se extendió hacia el mundo gentil. En otra lección hablaremos sobre los viajes del apóstol Pablo, viajes que se efectuaron del 45 al 58 después de Cristo. La iglesia en Antioquía de Siria fue la primera iglesia misionera gentil.
Se estima que la comunidad cristiana en Antioquía surgió alrededor del año 42 después de Cristo, impulsada por la llegada de Bernabé y Pablo, Hechos 11, 19 al 26. Cornelio se había convertido a Cristo entre el año 39 y el año 40. Pablo escribió la carta a los Gálatas entre el año 48 y 49 después de Cristo. Ahí observamos que se estaban presentando algunas situaciones entre judíos y gentiles y observamos que el evangelio estaba siendo distorsionado. Entonces la iglesia se estableció en el año 33, más o menos entre el año 39 y 40 se convirtió Cornelio, 6 o 7 años más tarde. Ya para el año 42 encontramos a la comunidad cristiana en Antioquía. Pablo escribe la carta a los Gálatas 6 años más tarde, entre el 48 y 49, y ya vemos que hay conflictos entre judíos y gentiles cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas. Esa carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. Hay un texto que no debemos pasar por alto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se estaba predicando un evangelio diferente. Y el apóstol continúa diciendo, mas si aún nosotros, o sea, él o cualquiera de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 6 al 10. En la lección anterior estudiamos que el evangelio tenía que ser predicado como un todo, incluyendo su obediencia. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y eso normalmente es lo que se predica. Lo que no se predica es la obediencia a ese evangelio. Se saca. Algunos distorsionan el evangelio a propósito. Otros, lamentablemente, enseñan lo que les han enseñado. Mas Pablo dice, si aún nosotros, o sea, uno de los apóstoles, o incluso un ángel del cielo viene a predicarles otro evangelio que el que ya les hemos anunciado, que el que ya hemos estudiado, que el que aparece en la Biblia, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Eso es lo que significa anatema, caer bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo escribe a las iglesias de Galacia, según el versículo 2 de Gálatas 1, eran personas que habían creído y obedecido el evangelio, tal y como lo hemos estudiado. Veamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, 1 al 2. Hemos estudiado que Pablo, Pedro y demás discípulos predicaban el mismo mensaje de salvación, el mismo evangelio, y su obediencia en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38, Hechos 5:32. Y el mensaje dado a los Gálatas no fue la excepción. Se le presentó a Jesús crucificado. Recordemos que el evangelio es la muerte de Cristo en la cruz, sepultura y resurrección, según 1 Corintios 15, 1 al 4. A los Gálatas se le presentó a Jesús crucificado y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y claramente, según lo explicado anteriormente, este se recibía en el momento en que eran bautizados. Debemos recordar a los cristianos en Éfeso, como lo estudiamos en la lección anterior. Si el Espíritu Santo se recibía en el momento del bautismo, ¿por qué Pablo preguntó, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, 1 al 2. El problema, queridos hermanos, que se estaba presentando en la iglesia de Galacia era que estos cristianos estaban siendo judaizados. Es decir,
Les estaban enseñando que para ser salvos también debían guardar la ley de Moisés. Y en eso también había caído el apóstol Pedro. Cuando vi, dice Pablo, escribe Pablo, que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Gálatas 2:14. Pero debemos subrayar cuando Pablo dice: vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio. ¿Por qué no seguían la verdad del mensaje del Evangelio? Porque estaban introduciendo la ley de Moisés. Cuando Pablo le pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la comparación. El Espíritu no se recibe por las obras de la ley. El Espíritu se recibe, como dice Pablo ahí, por el oír con fe. Porque cuando usted escucha con fe el Evangelio, lo obedece. Creer y obedecer el Evangelio es parte de un todo. Usted no puede separar la fe de la obediencia a la fe. Eso no se puede separar. Bíblicamente eso no se separa. Hoy día lo separa, pero bíblicamente eso no se separa. El que cree, obedece. Lamentablemente, 20 siglos después, siglo XXI, año 2024, algunos creyentes siguen siendo judaizados y en muchos casos ya no por judíos, sino por gentiles, que es lo más triste. Gentiles que han adoptado las raíces hebreas. Esa es la razón por la que Pablo les preguntó: ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Gálatas 3:2 en la NTV. Creyeron en el Evangelio. El Espíritu Santo no se recibe por obedecer la ley. Por lo tanto, no es circuncidándose, no es guardando el sábado, ni cualquier otra fiesta solemne judía, ni la Torá, ni los 10 mandamientos, la que hará que el Espíritu Santo habite sobre el creyente. Nada concerniente a la ley, por mucho que se obedezca, hará que el Espíritu Santo habite sobre el creyente. Mas si se recibe oyendo con fe el Evangelio presentado. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Gálatas 3:1 en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 2:38, que ya no los debemos saber de memoria. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Y ese conflicto entre judíos y gentiles fue lo que los conllevó al concilio de Jerusalén. Pablo escribió la carta a los Gálatas 1 o 2 años antes de que se celebrara en Jerusalén la reunión conocida como el Concilio de Jerusalén. Muchos dicen que no debería llevar este nombre. Recuerden que este nombre es simplemente un subtítulo que ponen las Biblias. Pero en verdad la reunión fue para conciliar, encontrar una solución o un punto de acuerdo entre dos o más partes que tienen diferencias o conflictos. Eso significa concilio. Encontrar una solución o un punto de acuerdo entre dos o más partes que tienen diferencias o conflictos. El pueblo judío y el pueblo gentil tenían diferencias más por parte de los judíos, que decían que tenían que guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes y les decían: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron
para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Hechos 15, 1 al 3. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Hechos 15:4 NTV. El Concilio de Jerusalén fue una reunión crucial celebrada alrededor del año 50 después de Cristo. Este concilio reunió a líderes de la iglesia primitiva. Por la iglesia en Jerusalén estaban sus ancianos, Jacobo y el apóstol Pedro, que también hacía de anciano en la iglesia en Jerusalén. Por parte del grupo misionero que estaba trabajando en las ciudades gentiles, estaban el apóstol Pablo y el evangelista Bernabé. Probablemente estuvieron otros apóstoles y muchas personas más, entre ellas una representación de aquellos que habían llegado a Antioquía con la enseñanza: a menos que se circuncide como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Continúa el relato de Hechos 15, ahora versículos 5 y 6 en la NTV. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Estaban reunidos para abordar un tema fundamental. ¿Debían los gentiles guardar la ley de Moisés para ser salvos? Ese era el punto que se estaba tratando. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Hechos 15, 7 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor les había dado el Espíritu Santo al permitirles hablar en lengua, pero también se los había dado como garante de su salvación cuando se bautizaron, como el sello. Lea Hechos 2:38, Hechos 5:32, Efesios 1:13 al 14, 2 Corintios 1:22 y 2 Corintios 5:5. El Señor no le había dado instrucciones acerca de que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Cuando el Señor invitó a Pedro a reunirse con Cornelio, en ningún momento se tocó el punto de parte de Dios de que los gentiles debían guardar la ley de Moisés. El apóstol Pedro continuó diciendo: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Hechos 15:10. Piense lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué ahora desafían a Dios? Si Dios no había dicho nada con respecto al tema, ¿por qué desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Dios permita y estas palabras resuenen en aquellos gentiles de las raíces hebreas que están distorsionando el mensaje de salvación en este siglo XXI, judaizando a muchos creyentes en la iglesia del Señor. Muchos hermanos se han apartado del evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. Es una persuasión apostólica esto que estamos leyendo. Lamentablemente hay quienes piensan que por saber el idioma hebreo, muchos de ellos por saber solo algunas palabras, mencionar el nombre de Dios o tener conocimiento de las fiestas solemnes judías, están más cerca de Dios que los demás. Eso no es así. No es así. Es importante estudiar las raíces. Es importante estudiar de dónde viene el cristianismo. Y ese no es el asunto. Es parte del enriquecimiento cultural y religioso del creyente. El punto es que si usted no lo hace como ellos dicen, si usted no guarda el sábado o los 10 mandamientos, usted no es salvo. Pero no discuten acerca de la circuncisión, eso no lo tienen en discusión. No se circuncida.
pero judaizan obligando a guardar el sábado o los 10 mandamientos. Mira, hermano, no está mal que usted estudie hebreo, no está mal que usted se enriquezca culturalmente, que quiera conocer las raíces de donde venimos, de donde viene la iglesia. La iglesia viene de allá, del judaísmo. Cristo era judío. No está mal estudiar esas cosas. No está mal estudiar la ley de Moisés. No está mal estudiar los estatutos, los decretos que Dios ha dado. A mí me encanta la ley de Moisés. A mí me encanta estudiar el Antiguo Testamento. En mis estudios de YouTube tengo muchos estudios sobre el Antiguo Testamento. Ahí está la mente de Dios concentrada. Esa es la Constitución Nacional Hebrea. Y si queremos una constitución, ahí está la mente de Dios. Pero Dios no ha mandado a guardar la ley a los gentiles. Dios no me ha mandado a guardar el sábado. Dios no me ha mandado a guardar las fiestas, luna nueva o días de reposo. Dios no ha querido que el gentil haga eso para ser salvo. Por lo tanto, nadie puede llegar a decirnos a nosotros que si no lo hacemos, estamos mal, que si no lo hacemos, estamos lejos de Dios, que si no lo hacemos, estamos en pecado, que si no lo hacemos, no somos salvos. Nadie puede llegar a judaizarnos de esta manera y esto está ocurriendo en las congregaciones del Señor. Hay grupos, hay denominaciones, hay sabatistas, hay adventistas, hay judíos mesiánicos, pero en la iglesia del Señor también estos grupos están entrando. El mismo apóstol Pedro, unos años atrás, había caído en esta trampa. Pablo lo enfrentó y lo dejó escrito. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Gálatas 2, 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Si Pedro, que era apóstol, si Bernabé, que era un evangelista, hijo de consolación, se dejaron llevar por esta enseñanza, ¿cuánto más cuidado debemos tener nosotros, hermanos? ¿Cuánto más cuidado? El punto es que un fariseo de fariseos, convertido a Cristo, celoso de la ley, es el que nos está dando esta cátedra. Y de apóstol a apóstol lo hizo. ¿De quién estoy hablando? Del apóstol Pablo, quien estudió a los pies de Gamaliel. Mire, hermanos, si había alguien que conocía la ley de Moisés, era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo defendió arduamente esto que estamos estudiando. Los gentiles no tienen por qué guardar la ley de Moisés. Pablo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, muy celoso, muy celoso. Más Pablo persiguió a la iglesia por el mismo celo. Pero cuando Cristo se le apareció, cuando Pablo se convirtió, cuando el Espíritu Santo le iluminó y le dio a entender que todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba en el antiguo pacto, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, y se lo ayudó a entender, a interpretar, Pablo se convirtió en un defensor de la salvación por gracia, no por las obras de la ley. Muchos judíos odiaron a Pablo y lo llamaban el apóstol de la confusión. Una vez estudié con un adventista y llamó a Pablo el apóstol de la confusión. No, confundidos están ellos. Pablo estaba muy claro. Muchos le hicieron la vida imposible a Pablo, incluso decían que él no era apóstol. Por eso Pablo en cada carta tenía que defender su apostolado. En cada introducción o en la mayoría de las introducciones, Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo defendía su apostolado porque era por la voluntad de Dios, ya que los hombres no querían creer en el apostolado de Pablo, por lo que enseñaba, porque enseñaba lo correcto, hermanos. Enseñaba lo que Dios quería que se enseñase. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo desde las profecías se dice que iba a haber un nuevo pacto. Entonces, mientras que Pedro y Bernabé se dejaban llevar por esta enseñanza, siendo Pedro apóstol y Bernabé un buen evangelista, ¿cuánto más nos podemos dejar llevar por esta enseñanza nosotros? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado y estudiar
las escrituras a profundidad, no dejarnos llevar, no dejarnos engañar, como decía el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora trata de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? En la Reina Valera lo dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. Porque el evangelio no solamente se recibe, no solamente se cree, no solamente se obedece, sino hay que andar rectamente conforme a esa verdad del evangelio. Pablo fue claro y enfático. Él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y es que andar rectamente conforme a la verdad del evangelio incluye el mensaje y la forma de vida. Se puede vivir una vida agradable a Dios siguiendo sus preceptos. Si usted desea guardar el sábado o cualquier otro día de corazón, a voluntad, pues hágalo. Si quiere dedicarle el sábado a Dios, quiere dedicarle el lunes, el martes, miércoles, hágalo. Pero no enseñe que el no practicarlo, el no guardarlo, es pecado. No enseñe que para ser salvo o agradar a Dios hay que hacerlo. El enseñarlo es ir en contra de vivir rectamente la verdad del evangelio. Si usted quiere abstenerse de ciertos alimentos como el cochino por razones de salud, incluso por agradar a Dios, si usted lo siente que debe hacerlo por agradar a Dios, hágalo, pero no enseñe que hay que hacerlo para poder ser salvo. No lo enseñe. El judío podía seguir haciéndolo. No hay un texto bíblico que diga que ellos debían dejar a un lado la ley de Moisés. Por eso observamos al apóstol Pablo guardando sus votos, sus fiestas solemnes, etcétera. A Pedro se le mostró por medio de una visión que ya la ley sobre los alimentos podía hacerla a un lado. Por supuesto que es una enseñanza espiritual, pero Dios no usaría un engaño para enseñarla. Pablo circuncidó a Timoteo por ser hijo de madre judía y poder tenerlo a su lado en su misión con los judíos. Mas no lo hizo con Tito, quien lo ayudaba en el campo gentil. Pablo circuncidó a Timoteo teniendo en sus manos una carta que decía que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse. Sin embargo, lo circuncidó. ¿Por qué? Porque lo necesitaba en su misión con los judíos. Necesitaba que Timoteo pudiera entrar a la sinagoga. Necesitaba que los judíos no acusaran a Pablo de meter a un gentil al templo o a las sinagogas. Sin embargo, lo hicieron, pero Pablo se cuidó de eso. Mas no lo hizo con Tito, quien lo ayudaba en el campo gentil. Pero aún Pablo, circuncidando a Timoteo, no estaba enseñando, ni Timoteo tampoco enseñó que para ser salvo hay que circuncidarse. Pero lo que estos judaizantes estaban y siguen haciendo es enseñar que para ser salvo hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos. Los judaizantes del primer siglo enseñaban que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Los judaizantes hoy día no enseñan que hay que circuncidarse, ni siquiera ellos se han circuncidado. Para eso ellos tienen su respuesta. No, no hay que circuncidarse, pero sí obligan a guardar los 10 mandamientos. Dentro de un ratico vamos a estudiar sobre ello, sobre los 10 mandamientos. ¿Habrá que guardarlos o no? Pero uno de los argumentos que usan para convencer de que sí hay que guardarlos es: si los 10 mandamientos fueron abolidos, entonces ¿será que podemos adulterar, robar, matar, etcétera? Ese es el argumento que usan. Dicen: bueno, como los 10 mandamientos fueron abolidos, entonces vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a robar, vamos a matar, vamos a deshonrar padre y madre, tengamos más dioses. Ese es el argumento que usan. Y la respuesta es claramente no. No porque la ley de Moisés lo diga, sino porque el mismo Dios así lo enseñó desde siempre. Y Jesús en el Sermón del Monte lo reafirmó. Pero dígame, ¿en qué parte reafirmó la ley de la circuncisión o la ley del sábado? Jesús dijo que era Señor del sábado, mas no mandó a guardarlo tal y como sí lo hizo Moisés. No, que el sábado es un principio universal. En la era patriarcal no hay respuesta bíblica de alguien que haya guardado el sábado. No la hay. No, que era para todas las generaciones.
Muéstrame un lado en la era patriarcal donde hayan guardado el sábado. En la era patriarcal sí fue la circuncisión en Génesis 17 como el pacto entre Dios y Abraham. Y de hecho a Moisés casi lo mata por no haber circuncidado al hijo. Pero en ninguna parte mandan a guardar el sábado. Desde tiempos ancestrales, Dios dijo, no matarás. Es más, lo que llaman las leyes noédicas enseñan parte de esto, a no idolatrar, a no fornicar, pero en ninguna parte Jesús mandó a que se debe guardar la ley de Moisés para ser salvo. Sé que están pensando muchos de los que están escuchando este mensaje en Mateo 5, 17 en adelante. Se lo vamos a analizar un poquito más adelante. No se preocupen. El mismo Señor guardó el sábado, según Dios, no según la tradición de los hombres, porque era judío y en ningún momento pecó. Jesús guardó el sábado porque él era judío, guardó la ley de Moisés. Es más, fue el único que guardó la ley de Moisés de manera perfecta, porque según los hombres, él era un infractor de la ley. Por muchas razones, muchos episodios bíblicos donde lo acusaban de violar la ley del sábado. Ahora encontramos a Pedro, aquel que 2 años atrás había estado compartiendo con los judaizantes y cayendo en su trampa, diciendo las siguientes palabras. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Amén. Amén a esas palabras del apóstol Pedro. Al apóstol Pedro, pescador galileo, le había costado entender esto. Incluso el mismo Dios se lo mostró a través de la visión y la invitación para que asistiera a la casa de Cornelio. Al apóstol Pablo, fariseo de fariseos, celoso de la ley de Moisés, gracias a su conocimiento que tenía de las escrituras, no le costó entenderlo. Al contrario, se convirtió en el gran luchador de la salvación por la gracia de Dios. La sangre de Cristo es el regalo maravilloso y extraordinario que se nos ha dado para nuestro perdón. Los judaizantes aceptaban y aceptan esto, pero no en exclusividad. Ellos dicen que la sangre de Cristo más el guardar la ley de Moisés es lo que hace que nosotros podamos ser salvos. Los judaizantes aceptaban y aceptan esto, pero no en exclusividad, sino que quieren añadirle más. Y eso es pervertir el evangelio, es adulterar el evangelio. Pero ellos no solamente son los que hacen eso, también los que le quitan a la obediencia, los que creen que el bautismo no es esencial para salvación. Y sin embargo, le añaden la oración de fe que no está registrada en ningún caso de salvación en el Nuevo Testamento. Ellos también pervierten el evangelio, lamentablemente. También caen en este grupo los que sin autorización bíblica alguna bautizan niños para que estos luego crean. Puede ver las lecciones 27 al 29 de la serie El Evangelio en Acción. Dejo el link en la descripción. Hay 3 audio estudios corticos y el audio 29 habla quiénes son candidatos al bautismo. ¿Sabe que Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? Bueno, hay gente que dice, ay, ¿qué va a pasar con el que creyere y no fuere bautizado? Bueno, el audio 27 responde esa pregunta. El audio 28 habla sobre la forma y el propósito del bautismo bíblico. Créanme que si esto no fuera importante, yo no lo estuviera estudiando con ustedes, no compartiría esto si no fuera esencial para salvación, pero sí lo es esencial, es importante que sepamos cada una de estas cosas. Es más, les voy a contar la siguiente anécdota. Hace muchos años estuve estudiando con un pastor que tenía 40 años estudiando la Biblia y yo estaba principiando en la fe. Estoy hablando de hace como 25 años, 28 años aproximadamente. Habíamos estado estudiando varias lecciones. En algunas coincidíamos, en otras no. Como por ejemplo, en la lección del bautismo. Yo le mostré a él, por medio de las escrituras, lo que les he enseñado a ustedes durante estos estudios. Y no tenía modo de refutarlo. No hay modo de refutarlo. Cuando finalizábamos una sección de nuestros estudios, el pastor me dijo que él no creía que el bautismo fuera necesario para salvación por el simple hecho de que Juan 3:16
no lo menciona. Fíjense, hermanos, este fue el argumento final. Él me dijo, ¿sabe qué? Yo no creo que el bautismo sea esencial, yo no creo que el bautismo sea necesario para salvación, porque Juan 3:16 no lo menciona. Esa fue la conclusión de él. Mi respuesta fue darle las gracias por haberme quitado un peso de encima. Pues una de las cosas más difíciles de predicar y de aceptación de la gente es el arrepentimiento. Por lo que ya no habría necesidad de predicar que la gente cambie de actitud en su vida, que la gente deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno, porque esto es la definición práctica del arrepentimiento. Y no es necesario predicar eso porque no es esencial para salvación. El pastor me respondió, epa, pero el arrepentimiento sí es necesario para salvación. La gente debe dejar de pecar y comenzar a hacer lo que agrada a Dios. Fue su respuesta. Yo le dije, no, no es necesario. Y él me argumentaba mediante otros pasajes que sí lo era. Trató de convencer de que el arrepentimiento era necesario para salvación. Mi respuesta fue, ¿sabe qué? No, no es necesario, porque Juan 3:16 no lo dice. Y el pastor se fue enojado. Y la verdad, hermanos, es que tanto el arrepentimiento como el bautismo, así como la fe, la confesión de fe y el perseverar, vivir rectamente conforme al Evangelio, son esenciales para salvación. Aunque Juan 3:16 solo menciona la fe, pero en su contexto también menciona el bautismo, que es nacer del agua y del Espíritu. Le invito a escuchar el audio estudio número 1, 2, 3 en nuestra playlist de estudios evangelísticos en este mismo canal de YouTube, el diálogo entre Jesús y Nicodemo, donde estudiamos en contexto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Entonces le invito, oiga esos 3 audios de 5 minutos cada uno. Sé que estoy poniéndole bastante tarea, pero es un trabajo ya realizado. No hay necesidad de volverlo a enseñar. Eso está ahí. Ahí hay muchos audios evangelísticos que usted puede, en su tiempo, puede escucharlos, si así usted lo desea. Regresando nuevamente al Concilio de Jerusalén y la respuesta dada por Pedro, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Procedamos a estudiar por qué Pedro habla de cargas, por qué Pedro habla de yugo, que los descendientes de Jacob en ninguna de sus generaciones ha podido llevar. Un yugo de esclavitud al cual quisieron someter a los gentiles en el siglo I y al que quieren someter a muchos creyentes en este siglo XXI. Esto fue lo que escribió Pablo a los cristianos en Galacia. Esto ocurrió antes del Concilio de Jerusalén, como ya lo he dicho anteriormente. Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gálatas 5, 1 al 2. La NTV lo traduce así. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Gálatas 5, 1. ¿De qué ley está hablando Pablo? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En este texto nos habla de la circuncisión. ¿Se referirá a la ley de Moisés o al pacto hecho con Abraham en Génesis 17? En Gálatas capítulo 4, Pablo es más específico acerca de la ley que viene mencionando. Veamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 21 al 31. Es interesante que en el texto anterior Pablo nos hable de dos pactos. ¿Cuál es una alegoría? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Gálatas 4, 25, 26. El uno proviene del monte Sinaí. Interesante, ¿no? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 26, 28 y 31. De ahí pasa al texto que estamos estudiando. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Entonces, claramente la ley de la que está hablando Pablo es la que proviene del monte Sinaí. Y antes de seguir analizando los versículos que siguen de Gálatas capítulo 5, estudiemos acerca de los dos pactos de los cuales escribió Pablo. El que proviene del monte Sinaí, más la Jerusalén de arriba, el que viene del Hijo de la promesa, el que nos hace libres. Por razones de tiempo y por lo largo del estudio, vamos a dar por terminado esta parte 8a de la lección de la Iglesia del siglo I. Estamos estudiando el Concilio de Jerusalén. Queda pendiente la lección de los dos pactos que continuará en la parte 8b. Que Dios le bendiga, mis hermanos.